Hola a todos, hoy es 31 de mayo, vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Tenemos actualizaciones importantes hoy. Antes, agradecerle a todas las personas que ya se han suscrito, a las personas que han apoyado este canal con las donaciones y a los que lo hacen constantemente también con los likes y los comentarios. Vamos directamente al campo de batalla. Tenemos modificaciones en la región de Sumy. En este caso, el ejército ruso habría avanzado hacia la villa de Alexievka. Esta información la hemos tenido los últimos 3 días de avances del ejército ruso. Ya se habría actualizado completamente nuestro mapa de referencia debido a los informes del Grupo Norte. Los informes del ejército oficialmente indican el control sobre esta zona. También tenemos reportes del control hacia el norte de Kondratovka. Esta es la actualización que nos presenta también Divanny Genstab, fuentes prorrusas principalmente. Más información sobre la captura de Badalagi, algo que ya hemos hablado, y tenemos incluso avances del ejército ruso que lo reportan hasta aproximadamente la parte central de Yanukovka. Solo uno de estos reportes es oficial y los otros que tenemos marcados en el mapa de referencia son de fuentes prorrusas, pero indican algo importante: la presión constante del ejército ruso en esta zona. Veamos la característica de estos bosques, que es el principal obstáculo del ejército ruso si es que pretende capturar la ciudad de Sumy. Son bosques, como se ven en esta imagen, extremadamente densos. En estos momentos exactamente los bosques están en su completo esplendor, podríamos decir, con todas sus hojas completamente expuestas, así que es un desafío significativo para el ejército ruso. Aparte de esto, estos bosques están situados en la zona más alta de toda esta región. Los rusos en estos momentos estarían en las zonas bajas y los bosques que están justamente al norte de Sumy, toda esta gran región, serían las posiciones elevadas. El comportamiento del ejército ruso en esta ofensiva va a definir cuáles son sus objetivos. Si el ejército ruso llega hasta la frontera con el bosque y se detiene, podríamos decir que esto va a ser suficiente para ellos en el proyecto de generar una zona de seguridad. Pero si por el contrario el ejército ruso busca cualquier forma para poder rodear esta posición ante la dificultad de ser capturados, este bosque es extremadamente gigantesco desde este punto hasta este otro punto, un poco más hacia el sur, podríamos decir. Si queremos medir, por así decirlo, un número estimado, estaríamos hablando de 42 kilómetros de bosque. Claramente con esta medición no se tiene en cuenta los kilómetros cuadrados, pero para que nos hagamos a una idea, este bosque, lo vemos aquí, es aproximadamente 4 o 5 veces más grande que el bosque de Kremena. Este es el bosque de Kremena, donde básicamente ni el ejército ruso ni el ejército ucraniano han avanzado un solo centímetro desde hace ya más de 2 años, tal vez podríamos decir. Si este bosque de Kremena, que es casi que un quinto del bosque del que estamos hablando en Sumy, ha sido tan difícil para ambos ejércitos, podemos imaginarnos lo que significaría capturar una región de bosque tan grande como la que estamos viendo en estos momentos en pantalla. Así que el ejército ruso, si pretende tomar la ciudad de Sumy, tal vez tenga que realizar operaciones de flanqueo en alguna dirección, ya sea por el norte, ya sea por el sur, pero sería muy difícil, o tendría que generarse una nueva táctica, un nuevo método de guerra en este punto. Tal vez las cosas se hagan muy lentas si es que los rusos pretenden ir de frente en contra de este gigantesco bosque que protege a Sumy. De hecho, si nosotros vemos lo que pasó en el 2022, cuando los rusos estaban rodeando completamente esta zona, para eso nos movemos a el mapa de los nazis de Deep State. Aquí estamos exactamente en el mismo lugar. Esto es Sumy, esta gran ciudad que vemos aquí, que estoy señalando en estos momentos. El bosque está en toda esta región y lo que ustedes ven en verde, estas zonas marcadas en verde, fueron los avances del ejército ruso cuando empezó la operación militar especial en el 2022. Como ustedes pueden ver, los rusos no capturaron Sumy. Fue evidentemente un desorden, hay muchas discusiones sobre lo que pasó.
El ejército ruso del 2022 no es ni la sombra de lo que es hoy el ejército ruso de 2025, 2024. Es un ejército que evolucionó completamente, se depuró en muchos sentidos, pero lo importante es que aquí incluso ya en el 2022 el ejército ruso tuvo que flanquear el bosque. No se movió y atravesó este punto. Los primeros movimientos en esta zona fueron generalmente de flanqueo del ejército ruso. Trataron de establecerse aproximadamente en estas regiones para establecer posiciones a largo plazo, pero esta historia que tenemos aquí marcada del ejército ruso realizando sus movimientos, su blitzkrieg, que fracasó en muchos sentidos, nos indica que la posición de Sumy efectivamente tiene una gran dificultad, o podríamos decir una gran defensa para los ucranianos, que es este gigantesco bosque que justamente la está separando de, en estos momentos, el avance del ejército ruso que ocurre en este punto. Así que el comportamiento del ejército ruso en esta zona va a ser importante, nos va a determinar muchas cosas. Por su parte, los ucranianos parece que se están preparando para un flanqueo del ejército ruso porque han decretado la evacuación de varias de las villas que están precisamente en lo que sería la ruta de flanqueo norte del ejército ruso en esta región de Sumia. Así que aquí en estos puntos que tenemos, que estoy señalando con el cursor, serían las evacuaciones que los ucranianos han decretado en pequeñas villas a lo largo de toda esta zona donde efectivamente no hay bosque. Y si los rusos están planeando una operación para capturar Sumy, tendrían que flanquearlo ya sea por el norte, ya sea por el sur. Esta es la situación. También tenemos reportes un poco más hacia el sur del ejército ruso capturando una muy pequeña villa, Alexandria. Todavía no hay actualizaciones concretas, no hay imágenes, pero ya los nazis de Deep State nos dicen que el ejército ruso habría tomado esta región. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. Hoy tenemos bastantes actualizaciones en favor del ejército ruso y con esta tendencia quiero comentar que lamentablemente este mapeador no establece en muchas ocasiones lo que son las actualizaciones y los ataques del ejército ucraniano. No puede ser posible que solo los rusos en un día hagan tantos ataques y no haya ni una sola geolocalización del bando ucraniano. Aquí tenemos varios ataques del ejército ruso con drones, con artillería, con el armamento que ellos comúnmente usan. Una posición de Starlink habría sido descubierta en esta zona y los rusos estuvieron atacando. Y ante esta falta de información hay que averiguar en las otras fuentes, hay que entender el sesgo que tienen lamentablemente estos mapeadores. Ellos, eso sí, Military Summary Channel todo el tiempo se presenta como si fuera un mapeador completamente imparcial que establece las geolocalizaciones que él simple y llanamente encuentra. Pero esto no es cierto y lo puedo comprobar. Aquí en esta villa hoy hubo una geolocalización en favor del ejército ucraniano, entre comillas. Y para esto nos tenemos que ir a un mapeador pro-ucraniano. Este es un mapeador italiano, también relativamente conocido. Lo único malo de este mapa, a pesar de que están establecidos los iconos, no en todos los mapas se establecen estos iconos que son muy útiles para la presentación y la explicación de la situación del terreno. Pero lo malo de este mapeador es que las actualizaciones no son diarias. Y en muchas ocasiones tenemos imágenes desde el 27 de mayo hasta el día de hoy. Pero esta en específico, como ustedes pueden ver aquí, está fechada para el 31 de mayo. Y si vamos directamente al canal de Telegram que lo publica, es un canal pro-ucraniano que ha publicado esta información a las 5 de la mañana del día de hoy, donde lo que vemos son ataques del ejército ucraniano con sus drones sobre un movimiento de vehículos rusos. Esta es la imagen en concreto, movimiento de vehículos blindados del ejército ruso, también algunos vehículos ligeros. Esto está dentro del territorio de la Federación Rusa y después tenemos entonces los impactos de los drones ucranianos causando daños y deteniendo algunos vehículos del ejército ruso en la profundidad del territorio de la misma Federación Rusa. Así que esta geolocalización no podemos decir que se le olvidó
a Military Summary Channel, sino que es algo sistemático. Cuando vemos este comportamiento en distintas líneas del frente y encontramos que otras fuentes publican información que es del mismo día y Military Summary Channel no, quiere decir que lo han hecho de forma deliberada y lamentablemente afecta esto el entendimiento, la percepción que nosotros tenemos cuando vemos una gran cantidad de iconos rojos y ninguno azul. Todo el mundo piensa que, claro, los rusos están avasallando por completo al ejército ucraniano y esto no quiero que se difunda dentro de los espectadores de mi canal, porque los ucranianos también tienen drones, los ucranianos también tienen artillería, tienen misiles, tienen todas las armas que están siendo abastecidas por la OTAN. Así que si nosotros nos fijamos más claramente, Murón es una villa relativamente grande donde los ucranianos lanzaron sus drones y atacaron al ejército ruso, pero en nuestro mapa de referencia no hay absolutamente nada de esta información y aquí entendemos que es la parcialidad directa de este mapeador. También este mapeador sí muy hábilmente ha publicado una gran cantidad de actualizaciones en favor del ejército ruso, donde los rusos demuestran sus ataques en la aviación. Sí es cierto, no se apresuren a escribirme en los comentarios que es que los rusos tienen superioridad en todos los sentidos. Hay una superioridad concreta, pero los ucranianos también tienen ataques diarios y es muy raro ver en una línea del frente tan grande básicamente ni una sola geolocalización realizada o ni un solo ataque realizado por el ejército ucraniano. De hecho, veamos, desde Kursk, desde Sumy, todos son ataques del ejército ruso. Veamos aquí, ataque del ejército ruso con drones en contra de las posiciones ucranianas. Una posición ucraniana, los drones rusos impactan en esta zona. Bajamos directamente hacia la región de Kharkov, lo mismo, todos ataques del ejército ruso sobre posiciones ucranianas. Llegamos hasta el norte del río Askol y exactamente lo mismo, todos ataques del ejército ruso sobre posiciones ucranianas y si seguimos bajando es exactamente la misma situación. Esto no puede ser posible y no puede ser posible no porque yo sea pro ucraniano, sino porque es la lógica de la guerra. ¿Cómo puede ser posible que en un día, en casi que la mitad de toda la línea del frente, que son más de 2000 kilómetros, no haya actualizaciones en favor del ejército ucraniano? Esto no es cierto y claramente una persona llega a este canal, ve esta información y dice los rusos están ganando indudablemente en la línea del frente, solo hay ataques de drones del ejército ruso, lo que no es cierto y lamentablemente el mapa anterior que estábamos viendo no hace actualizaciones diarias. No son muy recientes todas las geolocalizaciones que tenemos en ese mapa, pero nos muestra algunas que son del día de hoy y que no están precisamente en este mapa, coincidencialmente las que favorecen a los ucranianos o las que serían ataques del ejército ucraniano. Así que tengamos esto siempre presente si queremos superar el fanatismo y entender lo que está sucediendo en la línea del frente. Este es el mejor método, las cosas tal cual como son. Tenemos aquí ataques de drones del ejército ruso sobre posiciones ucranianas, también en toda esta gran región que es muy probable. Y según vimos también la nueva línea de defensa del Donbass que está en el video de ayer, el ejército ucraniano estaría planeando perder toda esta gran región que estoy señalando en estos momentos con el cursor. Volviendo al mapa de la fuente pro-ucraniana, veamos que la configuración aquí muy rápidamente no es exactamente la misma. Hay algunos puntos rojos, algunos iconos azules. En esta región hay más iconos azules. Si nos movemos hacia el sur hay una mezcla. Esto sería algo más normal, una distribución más normal de los ataques del ejército ruso y el ejército ucraniano combinados. Por ejemplo, aquí, lamentablemente, muchos de estos no son lo suficientemente actuales. Como les digo, desde el 27 hasta el 31 están fechados todas las geolocalizaciones que estamos viendo en este mapa porque no se actualiza diariamente. Este mapa sí se actualiza diariamente, es un poco más didáctico, pero lamentablemente tiene este sesgo. No tenemos grandes modificaciones de control del ejército ruso, pero entendemos que los rusos siguen presionando fuerte en esta dirección. Varios vehículos, un Kazak
de producción de los mismos ucranianos han sido atacados, las rutas de comunicación, y aquí quiero compartir un comunicado de Sniper, un comandante ucraniano que de hecho me bloqueó de su canal de Telegram. Tuve que entrar con una cuenta distinta de Telegram para poder leer las cosas que están publicadas allí. Él dice que los rusos usan sus drones tanto en la línea del frente, pero también hacen un enfoque muy fuerte, podríamos decir. Lo que él manifiesta es que el ejército ruso, de toda su fuerza de drones, usa el 50% para el frente, el 50% para las rutas de reabastecimiento. Y esto, que es un comandante ucraniano, está notando que para su propio ejército, que para los ucranianos, esto no sucede así, y que en general los ucranianos estarían usando sus drones para atacar principalmente todo lo que es la línea del frente y no se estarían enfocando tanto como los rusos en la retaguardia y en las rutas de comunicación. Este es básicamente el comunicado. Él dice que los ucranianos no están usando de forma sistemática los drones para interrumpir los movimientos del ejército ruso más allá de la línea del frente, y él manifiesta esto como un gran error de su ejército. Y esto podríamos decir tiene mucho sentido, es cierto, tal vez concuerda con la gran cantidad de publicaciones que tenemos en favor del ejército ruso, pero no olvidemos que es imposible que los ucranianos hoy no hayan hecho ataques, por ejemplo, alrededor de Kupiansk, una región gigantesca donde tanto el ejército ruso como el ejército ucraniano se está enfrentando. Aquí tenemos ataques de los helicópteros del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas, lanzando sus misiles, sus proyectiles no dirigidos sobre los puntos ucranianos. También tenemos otro tipo de ataques. Estos son muy probablemente multilanzadores de rockets, tal vez son Sypiok del ejército ruso impactando sobre las posiciones ucranianas sin modificaciones importantes. Aquí hay una corrección en favor del ejército ucraniano, una pequeña zona, una línea de árboles básicamente que los ucranianos habrían recuperado y que está en este constante devenir de ataques y contraataques de ambos ejércitos. Aquí lo que vemos son ataques de drones del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas, mezclados con imágenes de ataques a las rutas de reabastecimiento que dan a entender que el ejército ucraniano tiene el control de esta zona. De lo más importante en este punto sería un reporte de fuentes prorrusas. Lost Armor dice que el ejército ruso también se ha extendido un poco más hacia el sureste en dirección hacia Kupiansk y habría capturado esta zona de edificaciones que también es una estación de gas. Así que se dice que el ejército ruso capturó esta zona. En nuestro mapa de referencia recordemos que no está esta posición establecida porque también varios mapeadores, incluyendo mapeadores independientes y mapeadores prorrusos, confirman la captura de esta otra región que también, como vemos aquí, es una estación de bombeo de gas. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur, llegando hasta la parte media de la dirección de Kupiansk. Hoy no tenemos actualizaciones importantes en Red Kadup. Se entiende que los enfrentamientos continúan. Eso sí, tenemos bastantes publicaciones en favor del ejército ruso de sus ataques. Esto es un Bradley. Operativny Prastor nos presenta varios ataques del ejército ruso a vehículos ucranianos en los campos, en las vías, causando daño importante a las rutas de reabastecimiento del ejército ucraniano. Nos movemos un poco más hacia el sur, nunca nos llegó la actualización, ni la corrección, ni las disculpas, ni nada de este error garrafal y deliberado que realizaron los mapeadores de Military Summary Channel aquí en Torskae. Sabemos que esta región está en disputa, no es un control del ejército ruso. Llegamos hacia Siversk. Aquí tenemos varios ataques reportados del ejército ruso sobre posiciones ucranianas, distintos ataques en varias posiciones sin grandes movimientos, pero sí tenemos algunos movimientos importantes reportados en fuentes ucranianas. No es un movimiento tan profundo. Terminemos de ver este pequeño compilado con muy buena calidad, drones de fibra óptica del ejército ruso impactando gran cantidad de vehículos ucranianos. Veamos que los ucranianos han establecido estos árboles, ramas de árboles aquí, lo que los rusos han hecho con varillas de metal. Hemos visto estos tipos de puercoespín, tanque puercoespín, que son realizados con varillas. Los ucranianos tal vez no tienen este presupuesto y establecen simplemente material vegetal en estos
vehículos, que también sirve, podríamos decir, pero claramente evidencia la disparidad que tenemos en estos momentos en el campo de batalla en general en favor del ejército ruso. Aquí en la cercanía de Ivano-Darivka, los ucranianos dicen que han realizado un contraataque. Esta es la imagen, esta es la información que nos presenta StormMap. Aquí está completamente geolocalizado. Se tratarían de ataques del ejército ruso sobre una posición ucraniana. Este es el video que se nos presenta, un compilado de ataques del ejército ruso, de la brigada número 123, sobre las posiciones ucranianas. Aquí vemos un soldado moviéndose, lo estoy señalando con el cursor, sería un soldado ucraniano, y después vamos a tener los ataques del ejército ruso sobre esta ya muy maltrecha posición. Tal vez esto en algún momento fue una trinchera, pero está completamente destruido, entendiendo el enfoque de las explosiones. Aquí vemos una explosión más sobre la posición ucraniana que ha sido geolocalizada precisamente hacia el norte de Ivano-Darivka, y esta información no está en nuestro mapa de referencia, lamentablemente. Si vamos a nuestro mapa de referencia, la cosa es distinta. Hay una interpretación diferente. Los ucranianos, el mapa de StormMap nos dice que aproximadamente toda esta región había quedado ya en el control del ejército ruso, y después de esto la geolocalización de la presencia de las tropas ucranianas habría sido establecida precisamente en esta intersección, en este punto. Así que estos son los enfrentamientos que tenemos. Vamos un poco más hacia el sur, lleguemos hasta Chazov Yar, donde ya se estableció lo que comentamos justamente ayer, de parte principalmente de fuentes prorrusas. Tenemos a Divan Nigenshtab y tenemos también a Lost Armor, que nos presenta información un poco más optimista en favor del ejército ruso, ampliando una calle más el control del ejército ruso en lo que es la microrregión de Shevchenka. Estamos hablando de la villa de Chazov Yar. Por ahora no hay imágenes que confirmen ninguno de estos dos movimientos, ya los discutimos ayer. Nos movemos ahora a los alrededores de Taresk. Hay un pequeño movimiento reportado por las fuentes ucranianas aproximadamente en esta zona. Volvemos a fijarnos un poco en las actualizaciones de StormMap. Y si podemos ubicarnos, aquí está la villa de Druzhba, y específicamente en este punto los rusos estuvieron atacando las posiciones ucranianas. En esta muy pequeña zona sería la corrección en favor del ejército ucraniano, geolocalizada por Audax. Si vamos a nuestro mapa de referencia, la geolocalización fue establecida exactamente en esta línea de árboles, que como se ve en este mapa significaría una corrección importante en favor del ejército ucraniano. Esta región ha estado en disputa durante mucho tiempo, al igual que Dilievka, al igual que esta otra zona hacia el norte que se dirige hacia otra villa más con el mismo nombre, Dilievka. Así que ha habido contraataques del ejército ucraniano en esta región. En nuestro mapa de referencia sería una muy pequeña modificación. Esta información no fue establecida, pero si nosotros contrastamos este mapa con la fuente ucraniana de StormMap, la diferencia es significativa. Aquí en verde, esta fuente reconoce que es la zona de control del ejército ucraniano, y específicamente donde estoy señalando, hagamos algunas líneas donde establezco esta línea amarilla, sería la geolocalización de la que estamos hablando. Así que aquí hay una modificación, una diferencia notable entre el mapa de esta fuente pro-ucraniana y el mapa de la fuente que comúnmente usamos, el mapa de referencia de una fuente prorrusa, Military Summary Channel. Esta es la situación. Si lo establecemos muy rápidamente en nuestro mapa de referencia, la corrección que tienen los ucranianos en su mapa sería aproximadamente de esta forma, en el control del ejército ucraniano. Nos vamos ahora un poco más hacia el oeste. No tenemos grandes modificaciones. El ejército ruso sigue atacando las posiciones ucranianas, pero como ya lo tenemos muy bien entendido, toda Taresk está en una posición defensiva mientras avanzan otras direcciones. Nos movemos un poco más hacia lo que es ya el nuevo bolsillo del reservorio de agua de Klevan-Buitskie. Este es el gran reservorio de agua que los rusos pretenden conectar cruzando
completamente Yablunovka. Esta es la villa de Yablunovka. Por ahora no tenemos grandes actualizaciones en esta zona. Los nazis de Deep State finalmente actualizaron toda esta gran región, donde se reconoce la pérdida de Knotovka, esta pequeña villa que está hacia el noroeste de Stara Mikolaevka. Esto es Knotovka, una muy pequeña villa que tenemos aquí. Los ucranianos simplemente actualizaron toda esta gran región. No se han recibido grandes modificaciones en esta zona. Nos vamos ahora hacia el saliente de Vazdishenka, que ya explotó completamente, una gran cantidad de movimientos. Hoy la publicación es en Popov Yar, el ejército ucraniano atacando con la artillería las posiciones del ejército ruso. Esta es la fuente, una fuente ucraniana, parte del ejército ucraniano, que está publicando su información al respecto de la presencia de una importante cantidad de unidades del ejército ruso dentro de Popov Yar, que muchas fuentes reconocen ya ha sido completamente capturada. Esto sería una geolocalización en un punto donde nosotros ya teníamos información. No configura una modificación al mapa de referencia. Después de esto, los ucranianos van a atacar las posiciones del ejército ruso, como vemos aquí con la artillería. Algunos de estos soldados lograron moverse tal vez antes de que empezaran los ataques, como vimos en estas mismas imágenes, pero los ucranianos confirman la posición del ejército ruso precisamente en esta zona. Nos acercamos aquí. El dron estaba observando de esta forma. Y después tuvimos los ataques de la artillería del ejército ucraniano, confirmando la presencia de los rusos en esa región. También tenemos más ataques del ejército ruso y esta información es publicada por el Ministerio de Defensa. Un vehículo Max Pro International habría sido destruido por el ejército ruso y después de una importante destrucción en este vehículo completamente inutilizado, los rusos siguen enviando drones para destruirlo aún más, para que no quede absolutamente nada de este mismo vehículo. Aquí está el ataque de más drones de fibra óptica del ejército ruso sobre este vehículo ucraniano que tal vez realizó una rotación hacia este punto. Aquí está precisamente la zona de la que estábamos hablando. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur y en esta región finalmente fue actualizado lo que ya comentamos ayer de las actualizaciones, el movimiento, el recuento de lo que ha sido los combates por esta zona de fortificaciones donde los rusos siguen avanzando, donde los rusos han tomado posiciones importantes en el norte y presionan también desde el sur para desaparecer por completo esta posición que muy probablemente ya haya sido perdido por los ucranianos. Y tenemos entonces la reconstrucción de los distintos mapeadores. También los mapeadores nazis de Deep State confirman la completa pérdida de Elisavetovka. Recordemos que ellos casi siempre van un poco más atrás cuando de actualizaciones en favor del ejército ruso se trata. No hay grandes modificaciones en esta zona. Hay presión del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas y los campos que justamente hemos establecido en este canal hace mucho tiempo como el camino del ejército ruso para llegar hacia Shahova, y justamente en este sentido el ejército ruso está atacando. Hoy los ataques fueron aquí, ayer los ataques fueron en este otro campo. El ejército ruso se enfoca en las zonas más altas. Nos vamos ahora hacia Pakrovsk. No hay grandes modificaciones, ataques de la aviación del ejército ruso sobre posiciones ucranianas y también tenemos ataques de drones sobre las posiciones ucranianas en Pakrovsk. Ya ayer hablamos un poco de esta villa. Tal vez las razones por las cuales los rusos no vayan a atacar directamente la misma, la dificultad, la densidad de población civil, pero principalmente la debilidad que significaría para el ejército ruso embarcarse en un ataque frontal a posiciones muy intrincadas, bien fortificadas para los ucranianos, edificios muy altos. Así que la dirección aquí, la orden es el flanqueo y es lo que estamos viendo. De todas formas, los operadores de drones del ejército ruso atacan cualquier movimiento ucraniano que puedan percibir y esto es lo que estamos notando en todas estas actualizaciones. No hay modificaciones en toda esta región. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur. Estamos muy cerca de la frontera con el Oblast de Dnipropetrovsk. Aquí no tenemos grandes modificaciones y nos vamos a una noticia también importante hoy, el avance del ejército ruso hacia Alexievka. Se ha comentado en varias ocasiones de las fuentes ucranianas, Oficier, también algunos mapeadores
pro-ucranianos sobre los asaltos del ejército ruso hacia Alexievka, hacia Zelyony Kut, Nova Ukrainka. De hecho, en toda esta zona vemos varios ataques del ejército ruso a la misma vía de comunicación, y hoy tenemos finalmente una confirmación de información que se nos dio tal vez hace ya más de un mes. Cuando los rusos estaban batallando por Bagatir, se nos dijo en algún momento que ellos habían llegado hasta este punto y se estableció como una zona gris. Solo hoy ha sido publicada información que reconocen ambos bandos, publicada hoy. La brigada número 47 del ejército ucraniano impactando las posiciones rusas en Alexievka. Estas son algunas de las imágenes de las unidades de infantería del ejército ruso. Algunos vehículos, posiciones en los edificios también han sido atacados por el ejército ucraniano. Los sótanos, que sabemos son las posiciones predilectas para la infantería establecerse en los distintos puntos. Fuertes imágenes de lo que entendemos que está sucediendo en esta zona y han sido geolocalizadas en esta zona, algunas de ellas corrigiendo esto en favor del ejército ruso. De todas formas, a pesar de este avance del ejército ruso en Alexievka, lo más importante, y solo los rusos van a poder asegurar todas estas vías cuando tomen las fortificaciones. Si los rusos ingresan desde el sur y tratan de atacar las fortificaciones hacia arriba, va a ocurrir una masacre, podríamos decir. Los ucranianos estarían en una posición ventajosa y los rusos no podrían establecerse a largo plazo. Recordemos, aquí hubo un gran movimiento de vehículos, pero eran tal vez más de 20 vehículos del ejército ruso que fueron completamente detenidos por los drones, y los rusos quedaron a las afueras de Alexievka. Hace mucho tiempo vimos aquí los vehículos del ejército ruso moviéndose, tal vez hace ya más de 2 meses. Se mostró en ese momento como una gran ofensiva mecanizada del ejército ruso. Los ucranianos informaron sobre su completa detención y desde ese momento hasta hoy no habíamos tenido modificaciones en esta región, así que muy probablemente los ucranianos sí lograron detener este movimiento que tiene que hacer repensar las cosas a los comandantes del ejército ruso que están tomando las decisiones, porque el derecho del asalto aquí sería atacar las fortificaciones mínimamente desde una altura similar. Así que son estas fortificaciones lo que mantiene todavía las posiciones ucranianas vivas en Alexievka, en Zelyony Kut, Nova Ukrainka, y hasta que estas fortificaciones no caigan, el ejército ruso no va a poder avanzar en esa zona. Si nos movemos hacia Bagatir, hoy también tenemos una actualización de los nazis de Deep State reconociendo con tal vez 2-3 semanas de retraso el avance del ejército ruso en el sur de Bagatir. Ya sabemos que toda esta región fue capturada, pero la terquedad y el fanatismo de los nazis de Deep State les impide actualizar toda esta zona en el control del ejército ruso. Hacia Kamar, donde hay fuertes bombardeos. Ayer vimos una bomba FAB-3000. Hoy también tenemos ataques del ejército ruso en los alrededores de estos puntos, en Fyodorovka, y hacia el norte de Kamar también tenemos imágenes de los drones del ejército ruso por toda esta zona. Así que aquí están algunos de los ataques del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas sin modificaciones importantes. Hacia el norte, esto se reconoce como un ataque de drones Lancet del ejército ruso sobre una posición de artillería. Muy probablemente esto es artillería autopropulsada. La fuente prorrusa de Vaint nos muestra justamente el proceso de reconocimiento de esta posición. También algunos drones del ejército ucraniano que están siendo atacados, y después de eso vamos a tener los ataques y las explosiones sobre estos puntos. Aquí es el momento del ataque del dron Lancet sobre la posición ucraniana. Eso sí, no es muy claro. Aquí está identificado el vehículo, pero después tenemos un cambio de escena y tal vez un humo. Esto no se entiende muy bien. Sería el ataque. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur y ahora estamos hablando de información del Ministerio de Defensa, pero también las geolocalizaciones, lo que ya tenemos acostumbrado de la misma fuente de Vaint. Группировка войск Vostok, освобожден направление Novopol. Novopol es como lo reconocen los rusos, Novopil como está escrito en el mapa de los ucranianos. Todos los enfrentamientos, los ataques, las operaciones necesarias para capturar esta villa, que sabemos que ocurrió casi que conjuntamente con Zelenapolie, que está un poco más hacia el norte de esta misma posición y que también afectó el éxito de esta misma captura.
antenas, posiciones ucranianas, vehículos y después vamos a tener aquí básicamente una cronología de lo que pasó, la limpieza de la infantería sobre los sótanos, sobre las posiciones después de los impactos y el completo control demostrado con la bandera de la Federación Rusa que fue exactamente establecida en este punto, en esta zona. Esta es una villa muy pequeña, así que tal vez con esto no sea suficiente para entender que Novopil está en el completo control del ejército ruso y los rusos se siguen extendiendo de Selenapole hacia el oeste. Y la siguiente posición, lo que se va a convertir o se está convirtiendo lentamente en la línea del frente, es Timirovka, una villa de la que hablamos, muy pequeña, y esto ya hace parte del Oblast de Zaporizhia, un oblast donde el ejército ruso ya está, pero en esta zona no había tenido grandes movimientos. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur, hacia Rabotino y Kamianska. Aquí tenemos ataques del ejército ruso. Algunos días hemos tenido, sí, una intensidad o una gran cantidad de publicaciones del ejército ruso atacando con distintos tipos de proyectiles, con distintos tipos de drones en las posiciones ucranianas. Hoy también tenemos esta información, al mismo tiempo que tenemos también ataques del ejército ucraniano. Veamos que esta información que está geolocalizada en esta zona Nestirianka, hacia el norte de Nestirianka, se dice que ocurrió aproximadamente hace 8 días. Serían ataques de la aviación del ejército ucraniano. Tal vez estemos hablando de las bombas francesas sobre las posiciones del ejército ruso en Nestirianka. Aquí está la villa de Nestirianka, hacia el norte han ocurrido los bombardeos y veamos que según se entiende esto habría sucedido hace 8 días. Y tal vez solo hoy se estableció esto en nuestro mapa de referencia. Esto es de lo que estoy hablando, el sesgo del que estoy hablando. Si nos vamos ahora hacia la región de Kamianska, aquí el informe importante son las palabras del comandante general de las Fuerzas Armadas Ucranianas, Sirsky. Él dice que los rusos están preparando una gran ofensiva en esta dirección, precisamente en Malatamachka, Rabotino hacia el norte, Nestirianka y evidentemente Kamianska. Aquí se dice que se va a lanzar una ofensiva. Sí sabemos que la gran ciudad de Zaporizhia está muy cerca, está a solo 30 kilómetros de la línea del frente, pero ya vimos la gran cantidad y la densidad de fortificaciones que hay aquí. Lo notamos también en un video en su momento. Y tal vez no es tiempo para que el ejército ruso realice ataques en esta zona. Lo que sí es tiempo de maskirovkas, es tiempo de engaños y muy probablemente los ucranianos han sido engañados tal vez por los movimientos del ejército ruso, aparentar grandes presiones, que es justamente lo que hemos comentado durante toda esta semana. En muchas regiones del frente donde no hay movimientos terrestres, los rusos sí ejercen una gran presión con los drones y esto evidentemente hace preocuparse a los ucranianos saber si el ejército ruso va a atacar en esta dirección o no, porque también es una posibilidad. Claramente el ejército ruso tiene sus planes secretos, clasificados, y bueno, esto es lo que comenta entonces el comandante de las Fuerzas Armadas ucranianas. Desde mi punto de vista no va a ocurrir una gran ofensiva en esta región y hay algo que quiero comentar, tal vez sea muy equivocado, pero en general, y ayer que estábamos hablando de la línea defensiva, la nueva línea del Donbass generada por el ejército ucraniano, donde veíamos una gran intensidad de zanjas antitanque, donde también estamos viendo en muchos de los ataques de drones recientes del ejército ruso, muchas zanjas antitanque, también nuevas construcciones defensivas del ejército ucraniano. Y lo que se me pasaba por la mente es algo que tal vez se le ha pasado a muchas personas, y es que estas zanjas antitanque están también relacionadas con la poca cantidad de ataques blindados del ejército ruso que hemos visto en los últimos días. Eso sí, hemos visto muchas motos, vehículos ligeros, cuatrimotos, avances. Los avances han ocurrido. En general se entiende que son mayores que los del mes directamente anterior, pero no hemos visto muchos vehículos y muy probablemente se debe a todas estas zanjas antitanque que estarían realizando su efecto. Y a esto hay que sumarle una conclusión más. Los drones no fueron suficientes para detener a los vehículos. Los vehículos lograron adaptarse a esta dificultad que se les estaba presentando. Lo vimos en muchas ocasiones los rusos con sus tanques Tortuga, con todos sus vehículos de infantería completamente modificados. Pudieron superar el primer reto que se les presentó, que fueron los drones. Y los ucranianos no se dedican a construir
tantas zanjas antitanque si los drones hubieran sido efectivos para detener a los vehículos. Así que este es un punto a favor, por así decirlo, de la respuesta que el ejército ruso le dio a la dificultad de los drones. Modificó sus vehículos y simplemente siguió hacia adelante. Los ucranianos notaron esto y ahora la solución que le han dado los ucranianos a esto son directamente hacer huecos gigantescos, muy grandes, de profundidades muy significativas, acompañados de una gran cantidad de estructuras como los dientes de dragón, los alambres de púa. Pero esto tal vez es simplemente una especulación de mi parte, estaría realizando un verdadero efecto sobre los movimientos mecanizados del ejército ruso, en lo cual evidentemente los rusos no se van a quedar con los brazos cruzados y generarán una contrarrespuesta a estas medidas defensivas ucranianas. En la región de Jersón, como es común, tenemos varios ataques del ejército ruso, también debemos tener ataques del ejército ucraniano que no han sido publicados, pero ni un solo cambio en la línea del frente. Posiciones ucranianas, aquí hay una antena completamente extraña que no hace parte de lo que es una infraestructura civil. Nadie tiene esto en su casa, así que esto es una posición del ejército ucraniano que fue atacado directamente por los drones del ejército ruso. Y eso es todo por hoy. La próxima semana tenemos información importante, la reunión en Ramstein, la reunión nuevamente en Turquía, que no tiene ninguna importancia. Lo más importante sería la reunión de los aliados ucranianos de todo el bando ucraniano en Alemania, donde se van a tomar decisiones importantes, tal vez más reabastecimiento para Ucrania, más misiles para el ejército ucraniano, más drones y declaraciones importantes tal vez de los Estados Unidos. Eso es todo por hoy. Nos vemos el lunes. Gracias a todos por acompañarme y recuerden que pueden dejar su like, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal que es muy importante, me ayudaría muchísimo. Considerar también cualquier tipo de donación y hasta luego. Gracias por ver.